Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Le damos gracias a Dios por sus vidas y que ustedes han apartado un tiempo para estar escuchando estos momentos palabra de Dios. Hoy vamos a estudiar el libro de los primeros 2 versículos de Romanos capítulo 12. Las semanas pasadas hemos estado mirando acerca del capítulo 1 al capítulo 11. Hablan acerca de la doctrina de Jesucristo, de Dios. Temas que son bien difíciles de comprender si no se estudia Romanos del 1 al 11. Del 1 al 11. Pero fíjate bien cómo lo estoy queriendo sintetizar de Romanos del 1 al 11. Nos explica la doctrina, pero más que doctrina, la doctrina de Dios es ayudarnos a comprender el porqué de las cosas en base a Dios, la perspectiva de Dios, el punto de vista de Dios acerca de la vida, de la situación en relación al pecado, a la santidad, a la misericordia, al amor, etcétera. Todo lo que se ha hablado estas semanas acerca de la palabra de Dios en Romanos del 1 al 11. Pero ¿qué sucede? Igual como cuando a un niño se le explica, mira, necesito que hagas esto, se hacen así las cosas para que haya este resultado. Cuando el niño comprende el porqué de las cosas, entonces le haya sentido y lógico, entonces su actitud cambia. La actitud de la persona y de conducirse es diferente cuando se comprende. Es algo tan simple como si vas a ponerle gasolina y no te acuerdas de cuál lado está el tanque de la gasolina. Si acabas de agarrar el vehículo, no te acuerdas dónde está el tanque de la gasolina, de este lado o de aquel otro lado. Pero si nos fijamos que en el tablero tiene el dibujito de una bomba de gasolina y tiene una flechita. Y casi todos los vehículos tienen una flechita y esa flechita te indica para cuál lado está el tanque de la gasolina. Cuando se comprende eso, entonces tiene sentido. Y si por alguna razón se te olvida, nomás volteas a ver el tablero y ya sabes dónde está el lado de la gasolina. Así de simple. Es solamente un ejemplo para decirte que Romanos del 1 al 11 está explicando el porqué de las cosas con la perspectiva de Dios. Con la perspectiva de Dios. ¿Para qué? Para entrar al capítulo 12. Y en el capítulo 12 dice entonces, empieza ahora sí la narración. ¿Qué dice Romanos 12, pastora? 1 y 2. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así es. Dice muy claro, ¿cuál es la primera frase? Así que, hermanos. Es una continuación del capítulo 11, después de todo lo que se explicó todas estas semanas o meses, del 1 al 11, dice, como resultado. Así que, hermanos, ¿qué dice? os ruego. Como el apóstol San Pablo no había estado en Roma, como no los conocía personalmente a estos hermanos que le estaba mandando esta carta, pues les dice, les ruego, porque si estuviera presente así en vivo, les hubiera dicho, preséntense delante del Señor, por cara a cara, preséntense delante del Señor. Pero como no los conocía y la iglesia ya estaba en Roma, les mandó el mensaje, os ruego más suave, el mensaje más suave, por no conocerlos personalmente. Os ruego por la misericordia de Dios, en base a la misericordia de Dios. Si Dios ha sido bueno contigo, en base a eso, ¿tienes vida? ¿Caminas? ¿Miras? ¿Comes todos los días? ¿Hay alguien que te quiera? ¿Tú quieres a alguien?
¿Has hallado esposa? Dice la palabra de Dios que al que haya esposa, haya la benevolencia de Jehová. Así que no te creas tan galán. Es que así dice la palabra. Entonces, si empieza a poner la lista de tantas buenas cosas que Dios ha hecho con nosotros. Conocemos y estamos orando por una señora que ha empeñado su casa, ha gastado todos sus ahorros de toda su vida, de ella y de su esposo, por querer tener un hijo. ¿A cuánto equivale, hermano Adán, hermana Lluvia? ¿Cuántos hijos tienen? ¿Cuánta bendición? Ellos dan todo por un hijo. Todo por un hijo. Mira la benevolencia de Dios. En base a la misericordia de Dios. ¿De dónde estábamos? ¿Cómo vivíamos? ¿Cómo crecimos? ¿Quién creía en nosotros? ¿Y en dónde estamos hoy? ¿No ha sido bueno Dios con nosotros? A pesar de lo que hayamos perdido, a pesar de las oportunidades que se nos fueron. Es grande la misericordia de Dios. Dice así en ese versículo: así que, hermanos, os ruego en base a las misericordias de Dios. Si en verdad ves las misericordias de Dios que son grandes contigo, en base a eso, la cantidad de misericordia que Dios haya hecho contigo, en base a eso, oye, ¿dónde quedamos? Ha sido tanta. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido tantos milagros aún antes de conocer al Señor? Porque Dios es bueno con todos. Dice que Dios es bueno con buenos y malos, con todos. Sigue diciendo: que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. En sacrificio vivo, pastora Eva. Dice, desde que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Como decíamos, es muy importante, dio el resumen. Los primeros 8 capítulos del libro de Romanos sabemos que es exactamente la doctrina de Dios, no la doctrina del ser humano. 9, 10 y 11 del pueblo de Israel, la dispensación que ellos viven ahorita. Y el 12 realmente es la vida práctica del Hijo de Dios. Lo que aprendimos de los primeros 8 capítulos lo necesitamos llevar en la práctica. Entonces, entonces es muy importante, pueblo de Dios, que cuando dice que nuestros cuerpos los presentemos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando tú adoras a Dios, hace rato estábamos, por eso llegué a las 2 de la tarde, estábamos comentando con una jovencita y era importantísimo, era muy, muy importante. Entonces, cuando tú le adoras a Dios, es no nomás de emoción, es en el espíritu, porque dice Juan 23, 24 que le dijo a la mujer samaritana: ustedes dicen que es importante en Samaria y los judíos, aquí es porque de los judíos viene la salvación, pero Jesús le contesta y le dice: ¿sabes qué? Es necesario que a Dios se le adore en espíritu y en verdad. Cuando tú estás en un pensamiento meramente humano, no llega la razón. ¿Por qué debo de adorar a Dios? No te preguntas: lo voy a ir a hacer por simple, como un club social, para que se sienta bien mi esposo o la esposa o mi tío, mi familiar. Pero lo que aquí el Señor Jesús, a través del precioso Espíritu Santo que le dice el apóstol Pablo: así que, hermanos, así que, como en conclusión, lo que han escuchado en todos los 11 capítulos, en esta carta les dice: les ruego con todo su corazón, les dice que sus cuerpos, porque dice en primera de Corintios 6:20, ¿qué es tu cuerpo? Dice, aquí lo tenía listo, dice: porque o ignoran ustedes que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo,
el cual está en ustedes, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro. Entonces, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Yo no puedo hacer de mi cuerpo lo que se me venga en gana, la filosofía actual que se tiene. Yo puedo abortar porque es mi cuerpo. Fíjate que no. Jesús en la cruz se dio por ti para que ahorita tu vida es de Dios. Entonces dice aquí en el 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? Los cuales son de Dios. Así es. Entonces, en el Antiguo Testamento, en el libro del Levítico, habla de 4 tipos de sacrificios. Y no voy a entrar ahí ahorita, estamos sintetizando. Habla de 4 tipos de sacrificios. Cuando entraban al tabernáculo, primero se ofrecía un sacrificio, era por los pecados, ya sea los pecados grandes, pequeños, depende del tipo de pecado, era lo que llevabas, una vaca, una paloma, etcétera. Y luego llevabas otro sacrificio. Ese otro sacrificio era por la reconciliación que hacías con Dios. Y luego había otro sacrificio, ya que eras perdonado, había otro sacrificio que era de paz. Que ahora estábamos en paz con Dios. Bueno, eran 4 sacrificios. Lo voy a sintetizar de esta manera, en 2. Cuando yo lo pensé así para quererlo explicar. Cuando el sacrificio, como cuando andas noviando. Haces un sacrificio para andar noviando. Ay, andas, si no traes dinero te las averiguas para comprar chocolates y flores, pero los llevas. Ese es el sacrificio. Trabajas y córrele a bañarte porque vas con la novia. Ese es el sacrificio. El sacrificio, nunca sé lavar los calcetines, pero voy a ir a comprar rápido unos. Ese es sacrificio. Ese es sacrificio. Ese es el primer sacrificio. El segundo sacrificio sería cuando ya se comprometieron a casarse y hay la boda. ¿Qué es la boda? Son gastos. Es sacrificio. Es sacrificio. Entonces los sintetizamos de esta manera, 2 sacrificios. Para ser novios y para casarte. Son los 2 sacrificios. Y son sacrificios con gusto. Con gusto. Nosotros, antes de conocer al Señor, no lo conocíamos. Cuando le conocimos, venimos a Cristo, hicimos sacrificios de dejar ciertos vicios, ciertas amistades, ciertos malos hábitos, etcétera. Esos son sacrificios. Pero ahora, en Romanos 12, ahora nos está hablando de los deberes cristianos. Ahora que somos cristianos, nos está diciendo el apóstol San Pablo que ahora sacrifiquemos nuestro cuerpo para el Señor. Que no nos hagamos como la gente que antes ibas al baile y hasta las 4 y 5 a veces te sacaban del baile. Apagaban las luces y te sacaban. Y ahora que estamos en el Señor, ¿te pesa un rato de estar en la iglesia? ¿Te pesa arreglarte para venir a la casa de Dios? ¿Te pesa leer la Biblia? ¿Te pesa, etcétera? Por eso está exhortando el apóstol San Pablo. Está exhortando a que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo ahora para el Señor. Ahora para el Señor. Cuando eras novio, le decías, sí, te voy a bajar el cielo, las estrellas, cual no puedes. Pero bueno, les decías eso. Les decías eso. Cuando te vas a casar, no estás diciendo me comprometo contigo, que le estás diciendo a las chorrocientas mujeres que no quieres nada con ellas y que nomás quieres con ella, con tu esposa. Eso es lo que estás diciendo. Y es lo que haces boda, haces fiesta. Ese va a ser el sacrificio. Si tenías vida de soltero por muchos años y de pronto tu cara se quiere ir para otro lado, nomás con tu esposo, ese es el sacrificio. Nomás con tu esposo, nomás tu esposa.
Como los caballos, hay que ponerle aquí. Ya después ya sabes. ¿Has visto? No sé cómo le llaman eso que le ponen aquí a los caballos. El cabestro, o sea, para que las Para que no ande por otro lado, porque no nada más ande está directo. ya nada más con él, con ella. Ese es el sacrificio. Ese es el sacrificio. A eso se está refiriendo. No voy a explicar lo del Antiguo Testamento, que explica más detallado y muy bonito que habla, pero sí importa, sí importa. Cuando estás arreglando tus trámites, cuando veniste a Estados Unidos, hiciste un gran sacrificio. Muchos caminaron días. Conocí muchachos que llegaron con llagas en los pies. Hicieron un sacrificio. Ya cuando estás aquí, haces sacrificio por ahorrar, por avanzar en la vida. Y cuando vas a arreglar, firmas una carta pidiendo perdón. Una carta, tienes que firmar una carta pidiendo perdón porque te brincaste el charco. Ese es el sacrificio de paz. Todo lleva un orden. Y a eso se está refiriendo el apóstol San Pablo cuando dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. Luego dice santo, pastora. Agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Sacrificio vivo. Luego santo. Agradable a Dios, que es vuestro culto Santo. Racional. Entonces, cuando tú y yo hemos comprendido qué hizo Jesús en la cruz, el sacrificio de Él, entonces, al leer tú esta parte que estamos ahorita estudiando, tú y yo juntos, y llevándolo a la práctica, porque exactamente el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, cuando tú y yo ya hemos aprendido, los que hemos empezado en la vida cristiana, lo que aprendes es llevarlo a la práctica. Entonces, Él nos está dando el énfasis de que cuando tú has hecho una decisión, decir, ahora voy a la casa de Dios, como en el tiempo antiguo a Moisés les ordenaba, ustedes los mandamientos son estos, y en este caso el apóstol lo está haciendo en manera de la gracia de Dios. Hermanos, ya fuimos justificados, ya tenemos la teoría, ahora hagámoslos en la práctica. ¿Cómo vamos a presentar este sacrificio a Dios santo? ¿Qué es un sacrificio santo? Que tu mente, tu vida diaria, mi vida diaria, lo pongamos de una manera santa, quiere decir apartada de toda especie de mal, que está solamente apartada tu vida para el servicio de Dios. Así es. Santo, 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 pero no el santo del luchador, ¿eh? Santo. ¿Cómo se consigue la santidad? Uno no puede. No puede. La única manera que se vuelve uno santo es cuando está en la iglesia. La Biblia no registra que diga al santo tal, al santo Diego, al santo Nacho, al santo Noé. No dice. Dice a los santos, cuando están en congregación. A los santos, es la única manera que le dice santos. ¿Cuándo sucede eso? Cuando nosotros nos empapamos de palabra de Dios y nos mantenemos en oración y ayuno y cara a cara con el Señor a diario. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, con nuestro dinero, con nuestro tiempo, con nuestras prioridades, con nuestro dinero, con nuestro tiempo, con nuestras prioridades de la vida. Cuando Dios está en primer lugar, entonces estamos acercándonos a Dios y de Él emana la santidad, porque Él es el santo y de Él emana la santidad. Por eso cuando Moisés bajó de estar hablando con Él del monte Sinaí, dice que su rostro resplandecía, era por estar hablando con Él, por estar cerca del santo. Cuando Jesús se transfiguró y bajó de un monte, también resplandecía, era por la santidad, estar con el Padre. Entonces, así emana de Él la santidad. Nosotros no podemos.
no es cuestión de llevar ciertas reglas y entonces ya cumplí, ya soy santo. No funciona así. Emana de Él la santidad. Ser santos, porque yo soy santo, dice el Señor. No es opción, porque sin paz y sin santidad nadie va a ver al Señor. Por eso dice que este cuerpo no puede entrar al reino de Dios porque está corrompido. Tiene el virus de pecado todavía. Aunque ya hemos sido transformados, está el virus de pecado. Y precisamente yo sé que la mayoría sabe esto, pero yo preferí imprimir unas hojas para que miraran el proceso de lo que es un gusano a una mariposa. Que te ayude, Diego, para hacerlo rápido. Yo nada más quise imprimir estas hojas para que ustedes las vean. Ya sé que ya lo saben, pero nos ayuda a recordar que hemos sido transformados. Hemos sido transformados. Amén. Hemos sido transformados. Hemos sido transformados. Amén. Eso es de lo que habla el versículo 1 del capítulo 12. Santos. Y luego dice agradables. Agradable a Dios. Agradable a Dios. Fíjate bien, cuando dice agradable a Dios. Cuando dice agradable a Dios. En la mañana hablábamos al tema de, bueno, vinieron el caso porque alguien preguntó acerca de los tatuajes, solamente como un ejemplo. Que si es pecado, que no es pecado tatuarte. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que Dios no quiere que te tatúes, que te pongas tatuaje. Ese es el carácter de Dios. Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Si tú te tatuaste antes de conocer al Señor, el Señor ya te perdonó. Ya no estamos entrando de que tienes que quitártelo, si no, no eres cristiano. No es cierto. Aunque sí estoy pensando en bañar a unos en pintura, pero no te creas. Perdonen los 70 veces. Estaba pensando maquillar a unos, pero no te creas. Corrección las mías, perdón. Es que Dios, el carácter de Dios es solamente un ejemplo. El carácter de Dios es que Él no quiere que tú te pongas tatuajes, lo dice. Pero ahorita que hay pastores y líderes que están promoviendo los tatuajes, simplemente no están entendiendo el carácter de Dios. ¿Has visto cuando una esposa le dice a su esposo, no me gusta que te pongas eso? No, es que así soy yo. Es que no me gusta esa actitud que tienes. Pues si no te gusta, aguántate. Qué feo. Créeme que eso no se vale, hermanos. No es válido. No abuses del amor. No abuses del amor. Ese es abuso del amor. Que porque te quiere te tiene que aguantar. Fíjate que no. Entonces, si a la esposa no le gusta algo, quítalo, cámbialo, corrígelo. Si eso humanamente es entendible, no se puede entender que a Dios no quiere que te pongas tatuajes. Hablando ya con los que tenemos tiempo en la iglesia, ¿no podemos entender eso? Que a Dios no le gusta. Va más allá de que si es pecado o no es pecado. Cuando dice santos, agradables a Dios. Cuando dice agradables a Dios es que lo que hagamos las cosas que le agraden a Dios. Lo que a Dios le guste, yo lo uso, yo lo hago. Y de lo que a Dios no le guste, yo no lo hago. Así de simple. No nos debemos a nosotros mismos, nos debemos a Él. Ese es el punto de partida, hermanos. El problema es de que a veces se leen unos versículos aislados de acerca de un tema y no se comprende el carácter, el panorama completo de la Biblia. Por eso le decía que los capítulos del 9 al 11, mucha gente no los puede predicar porque no encaja con los que ellos creen, simplemente. Pero aclarando, no estamos condenando a nadie.
cuando tú quieres agradar a Dios, que no quieres que darle el honor, porque honor significa hacer totalmente lo que Dios le agrada. Y si no hay honor, no hay nada. Ayer fue una pregunta que me hizo uno de mis hijos, el mayor. Dice, hay un pastor que pasó esto, dice, y le dije, mi hijo, no tiene honor a Dios, porque muy claro dice, un sacrificio agradable a Dios. Como dice en Filipenses 1:20, dice, conforme a mi anhelo, el anhelo de agradar a Dios y mi esperanza de que nada sería avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. O sea, que le agrade a Dios, que cuando esté con mis compañeros en el trabajo, en la escuela, que ellos vean que le agrado a Dios. Entonces ahí no vas a mostrar la hipocresía. Ese debe de ser el resultado de haber comprendido del capítulo 1 al capítulo 11. La iglesia debería estar ya ahorita con la perspectiva cómo agradar al Señor. Pero el anhelo. No estar batallando que el diablo, que el pecado. No. ¿Cómo agradarlo? Buscar cómo agradar. Así debería ser la actitud de nosotros, cómo agradar a la esposa. Que si ella tiene un deseo, aunque no te lo pida, hazlo rápido. Aunque no te lo pida. Si tú sabes que le gusta algo, hazlo. Entonces, realmente... Te voy a poner un ejemplo bíblico. Perdón, Eva. Oh. Un ejemplo bíblico. Estaba David, después de andar peleando tantas batallas y huyendo del rey Saúl, estaba cansado y él sabía las aguas tan sabrosas de cierto lugar. Y había guerra y estaban sitiados. Tanto cansado el rey David. Estaba cansado ya, no físicamente digo. Entonces, unos de sus soldados, de los buenos, por lo honraban a él. Él dijo, ¿cómo desearía tomar de las aguas de los manantiales de tal lugar? Y ellos, en la noche, cuando dijo eso él, ellos se arrancaron y pasaron en medio de los ejércitos y fueron y le trajeron el agua. Y cuando se la presentaron, le dijo, no, yo no puedo tomar esta agua, porque es agua a precio de sangre, porque expusieron su vida para traerle agua. Dijo, yo no me puedo tomar esta agua, porque es a precio de sangre, porque expusieron su vida. Pero lo que estoy recalcando aquí es el honor que le estaban dando al rey Saúl, al rey David. Al rey David. Él no les pidió el agua. Fue una expresión de él, ¿cómo me gustaría probar el agua de tal lugar? Y ellos fueron, expusieron su vida y se la trajeron. Ese es honor. Eso es honor. Bueno, ese tipo de sacrificio quiere el Señor para agradarlo a Él. Entonces ahí se concreta lo que dice. Santo, sacrificio vivo, activo. Santo. Eso nos quita de ser religiosos, de ser payasos. De que no, es que si vamos a hacer algo para alguien más, espérenme, lo voy a dar hasta que nos tomemos un video, una foto y la pongo por internet. Qué ridículo, que eso se abunda mucho. Por eso se juntan despensas, gracias a Dios, y nadie pregunta que a quién se le da, ni Noé anda dando informe. O sí te pregunta Noé. No, ¿verdad? Ni que te lo pregunten porque lo fusilamos. No te creas. Le llevamos despensas a quien veamos que necesita, a quien Dios nos ponga en el corazón, o a quien nos lo pida, vámonos, ahí van. Pero sin andar con eso. Sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Dios. Agradable al Señor. No, es que yo creo que las cosas deben de ser así. No, tú crees, pero a ver cómo quiere el Señor. ¿Cómo quiere el Señor? Yo crecí en una denominación. Mira, hasta el día de hoy no traigo anillos. Sigo soltero, yo creo. No traigo anillos, porque donde crecí tampoco traía anillos. Vámonos, es soltera. Pero, ¿por qué no traemos anillos? Porque se hizo un estilo de vida. Porque nos enseñaron tantos años. Sí.
en esa que denominación. no podías usar ninguna alhaja, nada. Y luego la Lo que falda importaba era el larga, corazón. pero lengua larga. El Falda corazón. larga, pero sí tenía lengua larga. No en general, hay unas personas muy lindas. Bueno, sí. El- Sorry. Pero Perdón. no, sí, ya se me fue porque estábamos diciendo esto. Los anillos. Me fue. No, Bueno. de la denominación, por eso no usan anillos, porque ellos decían que era pecado que las mujeres trajeran pintura y que Eso joyas. Entonces, realmente la palabra de Dios no condena eso, eso es disciplina. Y es muy diferente a lo que es la doctrina. La doctrina son los principios que es la constitución de toda la iglesia, del cuerpo de Cristo. No iglesias o denominaciones, del cuerpo de Cristo. Esta es lo que es la doctrina, Así que es que para toda les la acabo de iglesia. entregar esta hoja, hermanos, que habla acerca de la metamorfosis completa de lo que es el proceso de un gusanito a una mariposa. Ya una mariposa no se puede arrastrar como un gusano, ¿verdad que no? No se puede regresar, ya está transformada, ya está bella, ya puede volar. Ese es el proceso más cercano para explicar lo que sucede con nosotros cuando tenemos a Cristo en nuestras vidas. Porque recuerden que hace rato mencionábamos que el virus del pecado está en uno. Entonces, no es si quieres o no quieres. Cuando tienes tu bebé, ¿quién le enseña a ser egoísta? Ya nacen con eso. Nace el bebé y ven a su otro hermanito, le tira el rasguño porque quiere a su mamá para él. ¿Quién le enseñó a ser egoísta? Lo trae dentro de él. Y apártate, nomás mi mamá y nomás mi papá, y lo dicen a como pueden con señas, pero te muestran que nomás su mamá y nomás su papá. Sí. ¿Quién le enseña eso? Lo trae dentro del ser humano. Lo trae dentro. Entonces, la única manera, yo les digo de este ejemplo, ¿cómo puedo hacer que una araña deje de hacer telarañas? Si la traigo a la iglesia y la siento y le pongo vestidito para que tape las tantas patas que tiene, y le pongo vestidito y le digo, araña, de aquí en adelante ya no vas a hacer telarañas. No, la suelto y en cualquier ratito se va a ir a una esquina, ¿y qué va a hacer? Porque es su naturaleza. Es su naturaleza. Esa es su naturaleza. El otro día les dije en la plática de los hombres, iba a pasar un alacrán. Iba a pasar un alacrán el río, pero no podía. Y miró una tortuga. Y la tortuga, buena gente, le dijo, pues yo te puedo pasar, pero si no me picas. Y ya se acercó la tortuga y se subió el alacrán. Y ya que iba arriba, iba pasando, ya para llegar a la orilla, ¡pum!, le picó. Le dije, te dije que te pasaba, pero si no me picabas. Dijo, es que soy alacrán. Es que soy alacrán. Era su naturaleza. ¿Tenía qué? Y el ser humano, todos tenemos ciertos tipos de problemas. Y buscamos la solución en el baile, en el alcohol, en la droga, en las mujeres, en los hombres, según el caso, etcétera. Pero no se soluciona. Lo mismo que si les digo, yo agarro esta bocina o este aparato, miro la marca que es, lo llevo con el hermano Diego, con el mecánico, lo va a arreglar. Tal vez le haga algo, pero esa no es su especialidad. Lo llevo con el dentista, con el médico, tampoco. Lo tengo que llevar con las personas que se encargan de reparar los instrumentos musicales. Ellos sí van a saber. Nosotros como seres humanos, tenemos que ir a Dios, que fue el que nos hizo. Él sí sabe lo que nosotros necesitamos. Esa es la transformación que Él ha hecho de nosotros. Tú mandas a tus hijos para que un día lleguen a ser tus hijos. Lo mandas a la escuela. Lo mandas cuando se gradúen, tengan cierta profesión, entonces ya van a ser tus hijos. No, porque son tus hijos, los envías a la escuela. Porque son tus hijos. Nosotros ahora
presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que con entendimiento lo hacemos para Él. Porque somos transformados, ya somos transformados, ya somos sus hijos. El otro día, ya les dije esta anécdota de una de mis hijas. Estaba acostumbrada a sacar puros cienes y estaba llorando antes de irse a la escuela, estaba desayunando y llorando. Y le dije, ¿por qué lloras? Dijo, es que no estudié lo suficiente para este examen y a lo mejor no saco un 100. Y la abracé y le dije, mira, si sacas un 100, eres mi hija y te quiero mucho. Y si no sacas un 100, eres mi hija y te quiero mucho. Y eso le dio una paz y se fue a la escuela. Y lo primero que hizo cuando regresó, con el papel en la mano, dijo, traigo un 100. ¿Qué fue lo que hizo? Le quitamos la presión que llevaba para que fuera tranquila, y es la mejor manera para presentar un examen. Entonces, así, entendamos nosotros que somos transformados ya. La gracia de Dios nos ha abarcado. ¿Qué voy a hacer ahora con este hábito? Aquello que me falta, yo quisiera hacer lo otro. Tranquilos, ya eres hijo de Dios. Si eres guiado por el Espíritu Santo, eres hijo de Dios. No porque vengas a la iglesia, no porque te vistas de cierta forma, no porque dejes de ir a ciertos lugares, te hace hijo de Dios. Porque si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, esos son los hijos de Dios. El que se deja guiar por el Espíritu Santo. No el que se deja guiar por las emociones. Ay, es que soy cristiano, pero me ganaron las emociones. No, entonces no eres hijo de Dios. Está fuerte, ¿eh? Les aviso, agárrense. Está fuerte. No, es que el hermano, la hermana, el trabajo. Entonces no te dejas guiar por Dios, te dejas guiar por las circunstancias. La Biblia dice que el Hijo de Dios es el que se deja guiar por el Espíritu Santo. Esos son los hijos de Dios, el que se deja guiar por el Espíritu Santo. No te dejas guiar ni por tu esposo, ni tu esposa, ni las circunstancias, ni el gobierno, ni por la empresa, por nada, por el Espíritu Santo. Mira, dice en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14, o sea, lo decimos porque si hay cualquier pensamiento, no lo estamos inventando. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y lo dice el 16, Romanos 8:16, el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y en 2 Corintios 4:10 dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. O sea, tu vida se va a reflejar. Tú no vas a criticar que aquel porque trae tatuaje. Es que quiero que quede bien cimentado. No, pero más para el la apóstol gente. San Pablo sí tenía tatuajes. Sí, pero las marcas que llevaba de Jesús en él. Dice, Porque el apóstol San Pablo dijo, las marcas de Cristo llevo en mi cuerpo. ¿Y sabes cuáles son las marcas? El carácter de Cristo. Entonces, pero quiero aclarar. Ese es el mejor tatuaje. Como es por vía de internet, quiero manifestar a todas las personas que nos están viendo por internet que no estamos criticando a la gente que tiene tatuajes o se va a tatuar. Tú tienes el libre albedrío o el derecho de que tú tienes, si no conoces a Jesús. Nos estamos refiriendo a los que ya han tenido esa relación con Dios, que han nacido de nuevo y están siendo piedra de tropiezo para otras personas. Entonces, pueblo de Dios, Dios es santo, es un atributo su santidad y Él es santo. Él es misericordioso, tiene compasión, pero Dios es santo. Entonces, como dice aquí también en segunda de Corintios. Queremos sintetizar porque. Pero es que dice que somos transformados. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea, tú y yo somos transformados. El versículo 2, hay una gráfica, no sé si está lista. El versículo 2, ya para terminar,
Somos transformados. Estamos sintetizando, hay mucho de qué hablar. Pero el versículo 2, ¿qué dice? No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sintetizando nuevamente, el versículo 2 habla, si hemos sido transformados, ¿por qué entonces nos vamos a adaptar a la forma de vida que nos rodea? No te adaptes. Si ya fuiste transformado, ¿por qué te tienes que adaptar? No tienes por qué adaptarte. No tienes por qué. Si somos transformados, si somos nuevas criaturas, ¿por qué tenemos que ser igual que el mundo? No tenemos que. Esta gráfica, no sé si la alcanzan a mirar. Transformados, no adaptados. Adaptados, perdón. Transformados, aquí ves no a una adaptados. persona y tiene el cuerpo del mundo, pero la mente ya recibió a Cristo. Aquí puedes ver, es un símbolo de una cabeza abierta. Una cabeza abierta donde la estás regando con la palabra de Dios. El otro día un hermano me decía, ¿cómo le hago para quitar malas palabras que se me salen? Dice, se me salen. Pues simplemente, le dije, deja de orar y ayunar por eso que estás batallando. Deja de pelear. Lo que vas a hacer es, por cada palabra que vas a decir, aunque se te venga la otra palabra, usa la palabra correcta, cámbiala. Usa la palabra correcta. Así se va renovando la mente. Es exactamente lo que nos está diciendo. Renovando la mente. ¿Para qué? Para que así como se va llenando todo tu ser, espíritu, alma, cuerpo, estén llenos de la palabra de Dios y se completa la transformación. Entonces lo que tenías del mundo es basura ya. Por eso el apóstol San Pablo dijo, todo lo que tengo, lo tengo por basura. Todo lo que he agarrado del mundo lo tengo por basura, incluyendo títulos, profesiones, conocimiento que tuviera, todo lo tengo por basura, por ganar a Cristo. Ese es el segundo versículo que habla transformados. Como ya hemos sido transformados, es lo mismo que si estás en México u otro país, hablamos español, venimos a Estados Unidos, hablar inglés. ¿Por qué muchos de nosotros los latinos que estamos aprendiendo inglés batallamos para hablar inglés? Porque pensamos en español y luego lo traducimos al inglés y ya para cuando salió la palabra salieron medias torcidas. Ahora los muchachos, los que nacen aquí, piensan en inglés, la traducen al español y luego les salen medias, batallan, no se sienten seguros de lo que están hablando. Las palabras no salen como quisieran ellos, porque es al revés, ellos piensan en inglés y las traducen al español. Por eso batallan. Nosotros batallamos, los pensamos, el día que dejamos de estar pensando en español es cuando empezamos a hablar inglés. El día que dejamos de pensar en español. Ahí está la clave. El día que dejamos de pensar en español, empezamos a hablar inglés. Exactamente, eso es lo que nos está diciendo. El día que dejamos de pensar las cosas del mundo y empezamos a pensar las cosas de Dios, empezamos a vivir la vida de Dios. Empezamos a vivir la vida de Dios. Eso es lo que está hablando. Dime, te voy a preguntar, ¿en qué estás batallando tú ahorita? ¿Y en qué has hecho malas decisiones este último año? Este último mes. ¿En qué has fallado? Porque las decisiones que tomamos fue porque estábamos pensando de acuerdo al mundo, de acuerdo a la carne. Estoy seguro. De acuerdo a las emociones. De acuerdo a la palabra de Dios. Porque te basaste a emociones, a situaciones, a falta de fe. Y cuando hay falta de fe, agárralo inmediato. Y como no hay conocimiento. Por eso nos amarran con los préstamos y los pagos. Y cosas adelantadas. Porque nos queremos comer el futuro que no tenemos. Y cuando hay fe, no te comes el futuro. No te comes el futuro. ¿Pero por qué? Porque no pensamos como Dios piensa. Por eso dice que sacrificio vivo, santo,
agradable. a Dios. Agradable es pensar como Dios piensa. Que le Amar agrade lo a que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Eso es. ¿Y cómo es la manera? Ir quitando la mentalidad que nos transmitieron nuestros padres, nuestra cultura, etcétera. Tenemos que quitarlo para poder realmente llevar la vida que agrada a Dios. Sacándolo de la vana manera de Dice vivir 1 Pedro que heredaron 1:18, de vuestros padres. sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana. 1 Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Solamente podemos ser rescatados, y por eso el apóstol Pablo, Así él es. siendo, dice Filipenses Yo les 3:7, digo, voy a hacer esta prueba y es muy fácil. A ver, complétenme la frase. ¿Manzana de oro? con figuras de No, plata. no, espérame, ellos. ¿Manzana de oro? No, pues ya la dijo. ¿Ojo por ojo? ¿Batallaron para decirla? ¿Esa segunda? Como dijo Don Teofilito. No se las voy a decir, estoy para dar la palabra. Díganme una que yo no me la sé, en verdad no me la sé. ¿Algún dicho? ¿Tanto va el cántaro al agua? ¿Batalló para decirle, hermana? No, así facilito, como si la tuviera uno en la lengua, ¿verdad? Porque es lo que nos han puesto en la cabeza. Díganme otro, ustedes si se lo saben, díganmelos. El que con lobos anda. Mírenlo, se pusieron de acuerdo ahí. Facilito, la tiene aquí en la lengua. Eso es lo que nos enseñaron en el mundo. Pero la palabra de Dios es otra cosa, es otra forma de pensar. Es otra forma de pensar. Cuando vas a la tienda, checas tu cartera, a ver cuánto traes, y según lo que tengas vas a comprar, ¿verdad? Según lo que tengas. En el reino de Dios es diferente. Lo que Dios ponga en tu corazón, la meta que ponga en tu corazón, aunque no trajeras nada en la cartera, tú caminas en fe. Caminas en fe y llegas. Que si el Señor te dice, ve a tal tienda y párate ahí enfrente, hazlo. Porque el Señor sabe qué va a hacer. El Señor sabe qué va a hacer. Entonces, es otra forma de pensar. Es otra forma. Por eso dice que no te conformes a este mundo. No te amoldes. No te amoldes. O sea, a ¿Qué, vivir fi- en qué ese te enseña, sistema. ¿Qué te enseñan tus papás? Tienes que ser como tu tío. ¿Te han dicho? Tienes que ser como tu hermana. Mira a tu mamá. ¿Te han dicho? Ese no es el molde. El molde es lo que nos está hablando la Biblia, que conforme a Dios y que somos únicos. Así como las huellas digitales son diferentes a todos los demás, así también tú eres diferente y no tienes que ser igual a otra persona. Eso te enseñaron tu familia, te enseñaron la cultura, pero la Biblia no te enseña eso. Tú eres diferente. Como en la vida práctica, los jovencitos ahorita que están en la escuela o que han regresado a sus escuelas, en la vida práctica es muy fácil que las jovencitas ven a los demás, oh, pues ella trae de este tipo de marca de zapato porque yo no puedo. Entonces, a las condiciones de tus papás, no los hagas que ellos Sí. se endeuden. Si estas teclas sonaran todas iguales, ¿crees que podían tocar una melodía? No. ¿Por qué? Porque se necesita estar definida cada tecla con su tono. Así tú eres diferente. Tú eres diferente. No tienes que ser igual a los demás. Te podría explicar más de eso, de lo que habla la Biblia, pero en resumen te dice, no te conformes a este mundo. O sea, no te Hay amoldes. quienes le dicen, ¿tienes un hijo? Eres una fracasada. Pues no es cierto. Tuviste un hijo y puedes tener otro, pero cásate bien, sirve al Señor, ahora estás en el Señor. Pero no se ha acabado la vida. No se ha acabado la vida. Si Dios es el que te da la vida y es el que cree más en ti,
que a veces uno en uno mismo. A veces uno dice, estoy bien acabado, no tengo nada, ¿qué será de mí? Mejor que me muera. No, estaba un hombre así. ¿Y qué le dice? Pasa otro señor y le dice, a ver, hermano Ricardo, ¿me aceptas $500,000 por un brazo tuyo? ¿Lo aceptas? ¿No? ¿1,000,000? Ay, ay. Qué honesto. Es honesto. Según la necesidad, ¿verdad? Él le preguntaron, no. Este otro muchacho dijo, no. Por una pierna, no. Y no, y no, y no. Y se estaba quejando que tenía necesidad y que no tenía nada. Tienes cosas más valiosas que la que uno sabe. Más que lo que uno sabe. Más. Entonces, no te compares el por qué la gente se frustra es porque se compara con otros. Porque miró algo que deseó es todo. ¿Y sabes que así pecó Eva? Miró el fruto y lo deseó. Piensa las decisiones que hemos tomado y en los apuros que estamos es porque has visto. Es porque has visto algo. Y por eso te programan para que trabajes de lunes a viernes y el sábado al mall. Y educas a tus hijos al mall, a la pulga. Te programan para que vayas y veas y se te antoje. Les entregues el dinero de toda tu semana. Sí, estás programado. No te conformes a ese sistema. O sea, este sistema de este mundo. ¿Quién dijo que tienes que dormir 8 horas para ser exitoso en la vida? No es cierto. Revisa las biografías de los presidentes de aquí de Estados Unidos. ¿A qué hora se duermen aquí y a qué hora se levantan? Son exitosos. Duermen muy poco. Dice en la palabra de Dios en Proverbios que el es diligente. un engaño eso de que tengas que dormir 8 horas o 10 horas o 12 horas. No es cierto. Averigua, no te conformes al sistema. Es un sistema que les conviene al comercio. Les conviene a ellos, las fábricas, los cambios de hora. Le conviene al sistema económico. No te conformes a ese sistema. Los hijos de Dios somos los que podemos hacer los cambios, podemos hacer innovaciones, renovaciones, etcétera, para el bien. Por eso es lógico que un hijo de Dios haga su negocio propio. Porque donde les falla a otros, uno lo corrige, uno está para dar respuestas, porque no se conforma al sistema de este mundo. Si te conformas al sistema de este mundo, no sabes qué hacer, porque tú te pones en serie igual a los demás y no les conviene a ciertas personas que tú salgas de ahí, que salgas, no te conformes a eso. Dice bueno, por el tiempo le tenemos que parar. Dice la palabra de Dios que digamos nosotros esto cuando estemos en cualquier situación que nos quieran envolver. Tú puedes decir lo que dijo el apóstol Pablo. Filipenses 3:7 dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, cuando ya tienes el honor a Dios, dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y ciertamente a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, hermanos, por favor. Hay mucho más que decir, pero si has sido transformado,
No te conformes al sistema de este mundo. Y si tú comienzas la vida cristiana, pues qué bueno. Es el mejor paso. Y yo les digo a familia que está aquí hoy, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Les decimos de todo corazón. Amén. A las muchachas que están ahí, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Amén. Muchas Sí, gracias. amén. Sabemos y nos sentimos privilegiados que estén aquí con nosotros, que pudiendo estar en tantos lugares, en la playa, en Cancún, relajados, pero han querido estar aquí oyendo palabra de Dios. Es lo mejor. Pero es lo mejor. Es lo A fin mejor. de conocerle. Sí. Amén. Le doy gracias a Dios por todos ustedes, su tiempo lo valoramos. Y también yo quisiera saber si, bueno, luego les digo Vamos eso. a orar. Vamos a orar. Vamos a orar y si alguien se había rendido, no te rindas. Nos rendimos en la mente, ¿eh? En la mente es donde nos rendimos. No te rindas. Esta palabra de Dios es para tu corazón, para tu mente. No te rindas. No te rindas. Que Dios de las cenizas vuelve a sacar fuego. Vuelve a sacar fuego, Dios de las cenizas. Dios llama lo que no es como si ya fuera. Así que, y Dios multiplica las fuerzas de cero. Del cero, Dios las multiplica. Así que vamos a orar. Para los hijos de Dios, rendirse no es una opción. No está en nuestro vocabulario. Lo mismo que declararte en bancarrota tampoco. No está en nosotros. Pastora Eva, dirija por favor esta oración. Amado Jesús, te damos gracias porque hemos recibido tu palabra. Y como tú dices que estás aquí tocando cada corazón. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abriere su corazón, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Qué hermoso convivio quieres tener con cada uno de nosotros. Los que ya te hemos recibido y los que no te han recibido en este momento, Señor. Decimos en este momento todos, Señor Jesús, en este momento he recibido tu bendita palabra, y yo la agarro, me apropio de tu bendita palabra y ayúdame en mi incredulidad para poder salir adelante en todas las áreas en las que estoy siendo afectado mal. Pero gracias, amado Jesús. Y en este momento, Jesús, yo te recibo a ti como mi único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados del pasado, del presente y del futuro. Tú me llamas ahora que soy un hijo tuyo, porque tú me has perdonado y yo te he pedido que perdones todos mis pecados. Me arrepiento, Jesús, de haberte fallado. Amén. Y tú me dices que me das el regalo de la vida eterna y lo recibo. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias por tu salvación eterna. Amén. Que si yo muero ahora, yo me voy contigo, porque te he recibido como el Salvador de mi vida. Mi Señor, tú eres mi Señor de ahora en adelante. Y voy a aprender tu bendita palabra día a día. Amén. 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 Aleluya.